entre acordes redonditos de Clapton, Floyd y otras misas. Contame, quiero saber. Contame, quiero saber. 12:23 minutos en la mañana de Miravoz. Estamos en la FM Convivir, en la 89.1 en la Municipal de Los Molles para toda la costa de los Comechingones, y también estamos en la 88.7 en la FM Río Seco en la ciudad de San Luis. Por supuesto también estamos por internet, que nos están escuchando ahí, nos mandan mensajes. Gracias, gracias a todos y todas por los mensajitos, por la buena onda, por el cumpleaños de Charlie, qué sé yo, por todo. Muy bien, y ahora entonces vamos a nuestra historia de hoy. Contame una historia. Hoy nos acompaña Alejandro Suyama. Él es docente universitario en la Universidad Nacional de San Luis, aquí en la Facultad de Turismo y Urbanismo, que está en la Villa de Merlo, y también es investigador, y lo saludamos, le damos los buenos días a Alejandro Suyama. ¿Cómo le va? Buenos días, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, un gusto estar acá. Bueno, me alegro mucho, la verdad, para nosotros también, para nuestro programa. Sabemos que Cecilia, viste, está ahí. Sí, yo soy un seguidor del programa, no voy a ser sincero, no todos los sábados, porque a veces me toca hacer las compras. Eso. Se me interrumpe cada vez que me bajo del auto, pero bueno, sí, soy un oyente que, bueno, siempre me quedo a mitad de camino con las consignas, pero bueno. Bueno, no importa. Pero hoy venís como a participar de otro lado. Sí. Hoy no te vamos a dejar bajar a salir a hacer las compras. Hoy venís a participar en nuestro programa en esta Contame una historia. Y bueno, arranquemos. ¿Qué historia trajiste? Bueno, primero les agradezco la invitación y cuando, me hicieron la propuesta y me quedé pensando, ¿no? Porque es cierto, es decir, a veces uno piensa, digamos, ¿qué historia interesante tiene para contar cuando hay un montón? Y enseguida lo primero que se me vino a la cabeza, uh-huh. Y tiene que ver, obviamente, con una cuestión personal, que a veces ser autorreferente muchas veces no es de lo más cómodo, pero sí tiene que ver con algo que por ahí sí se refleja en otros, en otros, digamos, con los cuales con el tiempo fui conociendo y dije, bueno, no soy el único. Ajá. Y tiene que ver con, digamos, ¿qué nos pasa a nosotros, a las personas, con las pasiones, ¿no? Y pasiones que a veces parecen completamente disímiles. Yo soy biólogo de formación, carrera a la cual llegué un poco por casualidad, pero que enseguida me despertó una pasión por la ciencia que, bueno, hoy continúa. Bien. Y que eso además también, por otro lado, los científicos somos seres humanos, con sentimientos, con emociones. Y bueno, en el transcurso de la vida me fueron atravesando otras pasiones, entre ellas la política, ¿no? Claro. De hecho, bueno, yo he participado orgánicamente en el Partido del Socialismo Merlino, que fue mi primera incursión, digamos, en la política. Partidaria. Sí, claro, partidaria, siempre Claro. había sido parte de mis intereses, pero nunca desde lo orgánico, digamos. Uh-huh. Y en un momento, digamos, y esto me pasó durante una campaña, ¿no? Yo, digamos, soy un gran apasionado de las teorías evolutivas, ¿no? Digamos, de lo que ha sido el neodarwinismo para acá. Y leyendo un libro, digamos, vinculado con eso, me encontré con un capítulo de un libro que se llamaba Controversias, ¿no? Controversias de la evolución. Un libro escrito por un biólogo, un evolucionista español, y nunca le había prestado demasiada atención porque era un libro de plantas, ¿no? Hablaba de la evolución de las plantas. Ajá. Y cuando leo ese capítulo me apasionó. Porque era sí, una historia, ¿no? Una historia muy interesante acerca de Lysenko, un ruso, Trofim Lysenko, que es un ruso, que era un técnico agropecuario, que fue el asesor científico de Stalin, ¿no? Y claro, la historia fue muy apasionante cuando la leí porque, claro, el tipo, digamos, era en los mediados del siglo XX, cuando el neodarwinismo, es decir, la adaptación de lo que fue la primera propuesta de Darwin de evolución,
cuando se empieza el neodarwinismo lo que hace es darle un poco más de solidez, de evidencia a lo que en su momento Darwin sugirió como un posible cambio en los organismos, ¿no? Y que eso provocaba los cambios y la diversidad de especies que conocemos. Que tenía que ver básicamente esta propuesta de Darwin con la selección natural. ¿No? Y fíjate que la selección natural tiene como varias premisas que tienen que cumplirse. La primera es que tiene que haber diversidad, ¿no? O sea que los organismos somos diversos y que cada camada, sea de hijos, es diferente. ¿No? Nosotros somos diferentes cada uno de nuestros hermanos. Eso por un lado. Y por el otro, que es, a pesar de que hay diversidad, hay heredabilidad. Es decir, nosotros no es que somos completamente distintos a nuestros padres. Claro. Heredamos ciertos caracteres. Bueno, entonces, bajo esas dos premisas básicas, lo que dice la teoría de Darwin, y que después fue un poco confirmado más bioquímicamente, y bueno, más, con otras herramientas, claro. que de esas camadas no todos sobreviven. Hay una competencia, ¿no? Por los recursos, y los más aptos sobreviven. Eso sería como, digamos, una síntesis, pero es heredabilidad, competencia y supervivencia. ¿Está bien? Claro, eso, imagínate vos en el siglo XX, en plena ebullición de lo que fue el capitalismo, tal cual lo conocemos ahora, y además en plena disputa con las propuestas socialistas. Detrás del muro eso era inviable desde alguna visión, porque primero que digamos, cuando se proponía desde el Estado que no había bienes heredables, que todos los bienes eran del Estado, ¿no? Por un lado, y por otro lado que la competencia era un asunto más vinculado al liberalismo económico. El ser darwinista del otro lado del muro, no way. Claro. Que ojo, mirá que los primeros evolucionistas, digamos, digamos que aportaron mucho a lo que fue digamos, el auge en el siglo XX fueron rusos. Pero cuando aparece Lysenko, él dice que no, él presenta un proyecto, digamos, de producción agropecuaria en donde algún grupo digamos, de plantas de trigo las somete a digamos, a condiciones de frío. Entonces dice que con eso generan resistencia al frío y la semilla eso la siembra y tiene mayor producción, ¿no? Entonces dice, no, acá no hay una cuestión de adaptación y de heredabilidad. Nosotros podemos, de alguna manera, como formatear forzar para que obtener los resultados. Y lo que dice, digamos, las teorías clásicas de la selección natural, que uno selecciona semillas, ¿no? Y de generación tras generación las va mejorando. Perdón, paréntesis. Sí. Me suena parecido a lo que pasa hoy con la manipulación genética. Claro. ¿No? Bueno, ahora igual es mucho más. Ahora no hay tanta grieta como en ese momento. Está bastante más ampliado. Pero yendo, digamos, no quiero irme a lo técnico. No, está bien, al aspecto político. El asunto es que cuando Lysenko presenta eso en un congreso lo escuchan algunos asesores de Stalin, a Stalin se lo presenta, le encantó y le dijo, venite conmigo, vas a ser mi asesor. Y fue, no sé, creo que durante 20, 30 años el asesor de Stalin y destruyó la ciencia en Rusia. Básicamente. Claro, porque fue un acérrimo opositor a los investigadores que sostenían las teorías de selección natural o de evolución como principio de selección de material genético, y hizo una persecución stalinista, digamos. Literalmente. Literalmente. Claro, sí. Vavilov, que fue uno de los pioneros y de hecho fue un prócer, digamos, de la genética en plantas, murió en Siberia, ¿no? Encarcelado en Siberia porque se negaba a irse de Rusia cuando todos sus colegas le decían andate porque y bueno, y eso, digamos, más allá de las cuestiones técnicas, hay defensores y detractores de Vavilov, de Lysenko. Bueno, en algunas cosas
podía tener cierto asidero, en otras seguramente no, sobre todo en la persecución a colegas. Pero, digamos, ¿qué es lo que a mí me llamó la atención de ese capítulo de ese libro? Claro. Fue, digamos, cómo muchas veces nosotros como científicos estamos absolutamente sesgados por nuestro contexto. Consciente o inconscientemente. Acá había una cuestión directamente, o sea, si vos tenías cierta orientación a pensar que la evolución iba por ese lado, directamente no tenías posibilidad de decidirlo, ¿no? Claro, O sea, claro. pero digo, más allá de un eso, dogma, claro, cuando digamos, sobre todo después de la caída del muro, hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero que es casi como los algoritmos ahora de las aplicaciones, ¿viste? Sí. No nos damos cuenta y estamos todo el tiempo sesgados hacia pensar nos pensamos libres, nos creemos libres pensadores e incluso la ciencia, que parece ser impoluta, inodora, incolora, también está absolutamente sesgado hacia una mirada. Sí. Y eso me pasó, y me pasó como científico. También yo, un acérrimo defensor de la selección natural y de la evolución, sigo siéndolo. Pero hubo un aspecto que a mí me llamó mucho la atención y que explotó en los últimos años. Alguna vez di alguna charla en Merlo y también en Carpintería, acerca de cómo la evolución de alguna manera y este concepto de competencia favoreció una mirada política y una mirada político-económica respecto del liberalismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, pensar que la supervivencia del más apto, ¿no? Y que la competencia son los motores principales de la evolución, naturaliza el libre mercado. Claro. ¿No? O sea, eso es algo no lo digo yo, lo dice la naturaleza, ¿no? Claro. Ya me está impuesto por la naturaleza. Claro, digamos, no me queda otra que ser ¿entendés? Ponerme que ser un emprendedor. Claro, un emprendedor y bueno, y la ley de la selva, ¿no? Esas frases hechas, ¿no? El pez grande se come al pez chico. Y cuando uno se pone adelante de un microscopio y mira lo que hay y está describiendo objetivamente algo, nunca está describiendo objetivamente algo. Está Claro. describiendo algo con preconceptos que uno ya tiene. Y me pasó que también en otra lectura medio casual me encontré con Lynn Margulis, ¿no? Otra bióloga, ex esposa de Carl Sagan. A mí me gusta decirle Lynn Alexander, ¿no? Porque era su apellido de soltera. Margulis fue su segundo esposo. Igual ella se autopercibía como Lynn Margulis, entonces también me resulta violento decidir yo por ella claro, qué apellido. Bueno, Lynn Margulis fue una pionera, una bióloga que en la década del 60 propuso que la principal fuerza de la evolución era la cooperación, no la competencia. Uh-huh. Y lo propuso en Estados Unidos, y citando a algunos autores anarquistas rusos. Con lo cual hay una anécdota ahí que es muy interesante, que es que ella lo demuestra, está absolutamente demostrado que las células modernas, ¿no? Las células más complejas, que son de las cuales estamos conformados nosotros y buena parte de los organismos vivos, que se llaman las células eucariotas, seguramente lo vieron en biología del segundo año y ya se olvidaron todos. Las células eucariotas aparecen porque hay una bacteria, una célula, una célula eucariota que se come a una bacteria y en vez de digerirla empiezan a cooperar. Uh-huh. ¿No? Una le da refugio y alimento, y la otra le hace aprovechar ese alimento, lo potencia más de 30 veces en términos energéticos, con lo cual fue como una asociación súper exitosa. Claro, en términos de comerciales o empresarios sería un win-win. Claro, tal cual, es un win-win absoluto. Y ella lo demuestra, ¿no? Lo demuestra no solo con estas células y con la incorporación de lo que se llaman las mitocondrias, ¿no? Sino que en las plantas, cuando incorporan los cloroplastos. Los cloroplastos también son células que originalmente eran bacterias.
Bueno, era contundente, las demostraciones ya podía, porque había encontrado material genético de bacterias adentro de las mitocondrias y adentro de los cloroplastos. Bueno, resulta que ella pasó por 15 revistas. Los científicos, nuestra forma de demostrar nuestro trabajo es publicándolo en una revista científica, ¿no? Lo hemos visto ahora con la famosa revista Lancet. Claro, exacto, ¿no? Y porque son revistas que no es que yo digo, ¿sabes que tengo una nota y publicámela? No, pasa por un jurado de pares. Entonces, si esos pares dicen que más o menos está acorde, que cumpliste una cierta metodología, que tiene coherencia ese trabajo, se publica. Bueno, se lo publicaron en la 15ª revista, a Lynn Margulis. Un descubrimiento que hoy es, digamos, ¿no? Es reconocido, diría que por el 100% de los científicos. Pero ¿por qué? Porque ninguna revista le quería publicar algo que se pegaba de cabeza contra la hegemonía de lo que se venía pensando. Claro. ¿Viste? Que era, no, la evolución es competencia, ¿no? Y digamos, la cooperación, o sea, eso es en pleno, además, macartismo, ¿no? Digamos, Claro, o sea, plena Guerra Fría. Guerra Fría, full, 65 creo que fue, una cosa así. De hecho, ella después maduró fue trabajando evolucionó su carrera académica vinculada con esto, ¿no? Digamos, con empezar a pensar que digamos que los organismos o las especies no sobrevivimos solas, ¿no? Y hay una interacción tan cercana que junto con Lovecraft, que fue el que digamos, propone la idea de Gaia, ¿no? La Tierra como un organismo, ella enseguida se subió a ese tren y empezaron a trabajar juntos en este concepto que hoy es tomado por muchos, inclusive por físicos y por académicos, que hasta hace no tanto, desde el inicio de los 2000 era considerada una teoría hippie agarrada de los pelos. Claro. Y hoy ya sabemos que no es tan así, ¿no? Claro. Creo que de las principales cosas que uno ya escucha, es más común escuchar que nosotros tenemos más células en nuestro cuerpo de bacterias que de nuestras, ¿no? Mira. En el intestino hay mayor cantidad de células bacterianas que células propias. Y siempre la bacteria, hasta ahora, o hasta hace algunos años, era el enemigo. El antibiótico, digamos, que ha sido, claro, había que combatir las bacterias. Y hoy sabemos que no solo tenemos más bacterias, sino que esas bacterias son simbiontes con nosotros. O sea, lo mismo, win-win. Ellas tienen ahí un medio de supervivencia y procesan alimentos que nosotros no podríamos procesar. Uh-huh. Y las otras cosas que también están pasando es que aparentemente también intercambian genes con nosotros. O sea, ya somos transgénicos con esas bacterias. Con lo cual, todo esto que Margulis proponía en algún momento como una cuestión alocada, hoy... y no solamente pasa en el intestino nuestro, pasa en las plantas. Hoy encontramos infinidad de plantas que se conectan. Eso son cosas apasionantes, ¿no? Porque ya hay trabajos que demuestran, por ejemplo, que las plantas se conectan, en sus raíces tienen hongos, ¿no? Que también en esta relación win-win, sí, colaboran en la absorción de nutrientes para las plantas, ¿sí? y en la absorción de lo que son los productos de la fotosíntesis para el hongo. Entonces el hongo le colabora en la absorción de agua y nutrientes y la planta le otorga azúcares, claro, ¿no? Pero esos hongos funcionan como un cable de conexión. Entonces, esa planta, a través del hongo, se conecta con otra planta de la misma especie, ¿no? Uh-huh. Y entonces se avisan cosas. Claro. Y eso son efectos de cooperación. De cooperación. Y entonces... Claro, uno lo pensaría en el otro esquema como, bueno, una va a crecer más que la otra, la va a tapar el sol. Exacto. Y entonces la otra se va a morir y una va a crecer muy, muy grande. Sí, no. y vos fíjate, es que no se había visto antes al hongo y a la planta, sí, pero se lo veía como un patógeno. Claro. Estaban compitiendo en el mismo sustrato, por el mismo suelo, por los mismos nutrientes. Claro. ¿Sí? Y algunas cosas por ahí, porque hay de todo, digamos, en ese mundo de interacción entre hongos y plantas, ¿no? Pero, ¿cuál es la reflexión que yo empecé a hacer hace algunos años? Es decir,
no es que no estaban y nosotros no lo veíamos en el microscopio, lo veíamos, pero lo veíamos dejado por nuestra creencia. Claro. Entonces, si nuestra creencia es que hay competencia por el recurso, entonces vamos a ver competencia. Si lo que nosotros estamos convencidos que en la naturaleza hay cooperación para optimizar el recurso, vamos a ver cooperación. Claro, uno de alguna manera inconscientemente busca ratificar lo que ya cree. Sí, es así. Digamos, Más que descubrir en todo sí. caso. Y ahora, digamos, con el tema, y vos fíjate cómo todo el tiempo se cruza con lo que nos pasa en la actualidad, ¿no? Digamos, con el tema de los medios, con el tema de las redes sociales, ¿no? Como las grietas se han ampliado, a pesar de que nosotros pensamos que en un momento cuando empiezan a aparecer Facebook o empieza a aparecer digamos, estos medios de comunicación independientes, lo digo entre comillas, ¿no? Pero digamos, sí, no sesgado por la prensa, y bueno, se va a popularizar la información, y es al revés, porque uno todo el tiempo encuentra lo que quiere. Claro, el algoritmo hace que encuentre lo que opinan como vos. Tal cual. Y vos fijate que, por eso a mí a veces me gusta sacar un poco el guardapolvo blanco de impoluto a la ciencia, pues, y bueno, los científicos somos de carne y hueso, tenemos nuestras convicciones y estamos atravesados por esas convicciones, y a veces, por más que la estadística nos dé la razón, ¿no? A veces la estadística sirve para confirmar también, ¿no? Claro. Aunque es útil, tampoco voy a decir que todo es producto de la fantasía o de la especulación, pero quiero decir, nuestras conclusiones muchas veces están sesgadas por nuestra mirada. Sin duda. Y eso, digamos, un poco, no quiero ser muy extensivo, pero hay a uno, digamos, como en la formación como científico, no hemos sido preparados en la universidad para hacernos esas preguntas, digamos, como de autocrítica. ¿Hacia dónde dirigimos? Cuando nosotros pensamos un proyecto científico, ¿lo pensamos desde ahí? ¿Nos hacemos la crítica, claro, hacia si estamos colaborando o no hacia un aspecto más hegemónico o no? Uh-huh. Si es que lo existe, capaz que no. Pero hacernos las preguntas sabiendo que estamos atravesados por estas miradas complejas, ¿no? Tal cual. Y bueno, es decir, a mí ahora me pasa, cada vez que pienso en una línea de investigación o en las líneas que estamos llevando adelante, lo cual te da dolor de cabeza, te voy a decir que sí, no, claro, porque era mucho más fácil buscar la interacción entre una planta y un hongo y terminarla ahí. Claro. Y ahora digo, lo estoy pensando yo, me lo están imponiendo, porque en el último congreso que estuve de botánica, que es, no voy a decir que es un espacio ultra conservador, pero tiene todo como... Uh-huh. Pero se empezaron a hacer este tipo de discusiones y me resultó muy atractivo, ¿no? Claro. Porque resulta que hoy en día para un científico ser un científico de prestigio, ¿no? O prestigio no lo digo desde el punto de vista de la banalidad, quiero decir desde el punto de vista de que después te den un subsidio para seguir investigando. Te ponen dentro de las condiciones que te ponen es publicar en estas revistas, así como yo contaba lo de Lynn Margulis, que tienen como un índice de impacto, ¿no? Claro. Se llama eso. El índice de impacto está relacionado con que si vos publicas un artículo en una revista, ¿cuánta gente lee ese artículo? Sí. Entonces, cuanta más gente lea, más impacto tiene. ¿Cuántos clics? En definitiva, en las redes sociales. Y acá vos fíjate que te voy a hacer otro, digamos, porque yo todo el tiempo cruzo mis miradas, ¿no? de política y de ciencia. Es como, ¿quién determina el índice de impacto? Esto es como el JP Morgan. ¿Viste? Claro. Te hacen el riesgo país de... Claro, te hacen igual en la ciencia. Entonces, ese análisis así, digo, ¿y quién te saca? Y los indicadores son todo el hemisferio norte. Claro. Entonces, vos publicás en revistas de alto impacto que el impacto para ellos. Claro. Entonces lo que nos discutíamos y que era muy interesante que surgió, y a mí esas cosas me encantan, tenemos que publicar en revistas argentinas de bajo impacto. Uh-huh. Pero no de bajo impacto, porque vamos a publicar... ¿A quién le interesa lo que le pasa a un recolector de peperina acá en la sierra? Yo, digamos, ese artículo no lo voy a publicar nunca en Nature. Claro. ¿Entendés? Porque probablemente, y de hecho nosotros tenemos nuestra línea de investigación en recolección que no es... con eso voy a cerrar, no sé si tenemos tiempo. Sí, así vamos a la canción. Sí, que tiene que ver con que no son
lo que hemos como ido cambiando la mentalidad no en aportar respecto a las especies nativas, en ese mercado de que vaya, justamente, seleccionamos una especie nativa y va al mercado, ¿no? Porque entonces va toda la... No, pensamos, y si el recolector no quería cultivar, quería seguir siendo recolector, eso al mercado no le interesa. Entonces, si querés, vamos al tema y... Vamos a la canción que elegiste, porque me parece que... Sí, tiene que acá me está llegando una pregunta que no sé ni qué significa, así que después te la voy a transmitir. Dale. Vamos a la canción esta que elegiste, Chongo Farías Gómez y La Manija, haciendo ahí... Me rompió la cabeza esa bueno, canción. Creo que tiene que ver, es coherente con lo que venís diciendo, ¿no? Sí. El cruce. Sí, es eso. El cruce es esto. Así que ahí vamos. Los ejes me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué lo voy a engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo voy a engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Oh, escuchen este cantar, esta milonga se acaba y en ella va el corazón. Yo canto canciones simples, soy de esta tierra, Señor, por las penas de mi gente, Belén, vengo aquí a elevar mi voz. Esta noche con ustedes cantamos con sabor, sabor, sabor los ejes de mi carreta, pa' que lo goce el corazón. Y dice que no lo va a engrasar, porque no engraso los ejes, que no engrasa los ejes, me llaman a abandonar. que no lo va a engrasar, porque no engraso los que no ejes, engrasa los ejes, me llaman a que no abandonar. lo va a engrasar, Si a mí me gusta que suene, pa' que no voy a engrasar. los ejes de mi carret nunca lo voy a engrasar. Oh, oh. Que no lo va El mono Zarrualde.
aplauso, Fabri, Goyo. Ahí está. Mientras seguimos escuchando a Chango Farías Gómez y La Manija con Los ejes de mi carreta. Sí, yo ese tema lo escuché en vivo y no lo podía creer. Me Claro. invitó una amiga, yo no era seguidor de folclore, Ajá. y digo, bueno, vamos. Claro. Y salí y me compré el disco y lo vi en vivo en un teatro muy chiquito en Buenos Aires. Y digo, esto es fantástico. Y vos fíjate, ¿no? Como un tema, digamos, un tema de Atahualpa, tranqui, ¿no? Que uno... Claro. Y de golpe te lo transforman, ¿no? Digo, yo creo que es ese tipo de... Yo cuando pensé un poco de qué historia hablarte, ¿no? Digo, y me pediste que elija un tema, digo, era ese tema, porque era así, era lo mismo, pero cambiando la perspectiva, cómo te desacomoda. Te puede gustar o no, pero te desacomoda, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. Sí, sí. Y esta cooperación, de alguna manera, Sí, absoluta, sí. que genera incluso otra cosa Ujú, distinta, ujú. ¿no? Que, Sí, sí, que, sí. bien, como bien decís, te puede gustar Sí. o no, pero, Sí. pero no es el Atahualpa Yupanqui haciendo los ejes. Tal cual. Que, la verdad, me parece que está bueno, que Sí. resume bien esto Sí. que veníamos diciendo. Ujú. Antes, digamos, de despedirte, ahí te decía, nos llegó una pregunta que me parece que la respuesta es no. No. Porque No. preguntaban, Juan nos preguntaba Sí. si de lo que estabas hablando tenía algo que ver con la fitominería. Y No, son cosas como muy específicas, sí, no. No, es decir, alrededor de las plantas hay muchas cuestiones de aplicación, pero digamos, más allá de la aplicación, digamos, los últimos años yo siempre me he planteado, bueno, esto de los contextos, ¿no? Porque un poco volviendo Claro. a lo último, ya para cerrar, Sí. de nuestra experiencia aquí en la zona, es que nosotros trabajamos con recolectores de peperina y nosotros siempre pensamos que el camino era, para dejar de extraer la peperina de la naturaleza, era seleccionar variedades que sean que cumplan con ciertos requisitos, ver cómo se cultivaba, cultivarla, y entonces ya uno no la extraía. Pero ahí en el medio, eso es el camino, digamos, que plantea el modelo hegemónico, ¿no? Ujú. Que es así como en siglos atrás hizo con el maíz, con el trigo, con todas, ¿no? Uno también tiene que pensar, y si la peperina es un boom, entonces esa semilla que uno selecciona va a terminar en una multinacional que y va a desmontar para poner peperina en vez de soja, o sea, Claro, el sí, camino sí, es sí, el mismo. Y lo que a nosotros nos pasó fue, nosotros igual trabajamos en esa línea, ¿no? Pero también abordamos otras líneas, como por ejemplo, lo que nos pasó es que los recolectores no quieren cultivar. Ujú. Y donde mejor vimos conservada la peperina era donde había recolectores que recultivaban todo el tiempo. O sea, y ellos saben, o sea, hay un conocimiento popular. Yo siempre digo, tenemos que trabajar por la ciencia popular, ¿no? Ujú. Porque hay una ciencia popular que los científicos tenemos o nos debemos el compromiso de explorar. Y ahí lo que pasa que cuando el recolector quiere mantener esta situación, por ahí no es interesante para la industria, no es interesante para una revista del hemisferio norte, y entonces los investigadores que abordamos por ese lado nos vemos un poco relegados. Ujú. Pero bueno, también tiene que ver con el convencimiento y con la pasión que uno le pone, ¿no? Me parece que esta palabra justamente es la que viene haciendo el hilo conductor de toda tu exposición, digamos, de esta mañana, ¿no? Arrancaste hablando de pasión, Ujú. de que lo que te apasiona, la lectura que te apasiona, y me parece que por ahí va. Sí, y poder, como hizo el Chango, fusionar, y ¿no? claro. Fusionar las dos pasiones, ¿no? Claro. Creo que un poco mi historia tenía que ver con eso. Como por ahí hay cosas que uno dice, bueno, los pone en cuadritos separados, están en el mismo. Todo el Exactamente, tiempo. exactamente. Alejandro Suyama, docente, investigador, biólogo y con una historia, y político también, y político, con una historia que nos dejó esta mañana que está hermosa, excelente, que vas a poder volver a escuchar o compartir desde nuestras redes y desde nuestros canales de YouTube y Spotify, así que ahí lo vas a encontrar. Muchísimas gracias, No, Alejandro. muchas gracias a vos por la invitación y un placer como siempre.